El reloj marcaba casi las 3 de la tarde cuando estacioné mi coche frente a la casa de mis suegros. Respiré hondo, preparándome para otra reunión familiar donde, como de costumbre, sería el blanco de comentarios disfrazados de bromas inofensivas. Era el cumpleaños número 65 de mi suegro, Antonio, y como era tradición, Eunice había organizado una reunión familiar, o al menos eso era lo que yo pensaba. Acomodé el regalo envuelto en papel azul metálico en el asiento del copiloto. Un reloj que me había costado 3 cuotas de mi tarjeta de crédito. Repasé mentalmente las respuestas que había ensayado para las inevitables provocaciones de mi suegra. Después de 5 años de matrimonio con Rogelio, ya debería estar acostumbrada, pero el nudo en mi estómago seguía siendo el mismo. Bajé del coche con el regalo en una mano y una pequeña bolsa con dulces que había comprado para acompañar el café en la otra. Como siempre, el jardín de la casa estaba impecable. Eunice contrataba religiosamente a un jardinero cada semana, aunque aseguraba a todos que ella misma cuidaba cada flor. Toqué el timbre mientras me acomodaba la ropa. Había elegido un vestido azul marino, simple pero elegante, con la esperanza de evitar los comentarios sobre mi estilo demasiado juvenil para una mujer casada. Nadie contestó. Fruncí el ceño, revisando la hora en mi teléfono. Eunice era obsesiva con la puntualidad y jamás toleraría retrasos. Toqué nuevamente, esta vez con más insistencia. Después de unos segundos, una voz débil sonó desde adentro. «Está abierto. Entra». Giré el picaporte, extrañada de que la puerta no estuviera cerrada con llave. La sala de estar estaba vacía. No había globos, ni pancartas de feliz cumpleaños, ni rastros de la decoración festiva que esperaba encontrar. Lo único que rompía el silencio era el sonido lejano de la televisión, proveniente del cuarto adaptado para mi suegro. Con una sensación extraña en el pecho, avancé por el pasillo hasta la puerta entreabierta del dormitorio. Golpeé suavemente antes de hablar. «Señor Antonio, soy yo, Carolina. Entra, hija». Su voz sonó más ronca de lo habitual. Empujé la puerta y lo encontré solo, sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana. El cuarto olía a loción para después del afeitado y a medicamentos. La televisión, con el volumen bajo, transmitía un partido de fútbol. «¿Dónde está todo el mundo?», pregunté con cautela. ¿No era hoy la celebración? Antonio giró lentamente su silla con cierta dificultad. Rara vez hablábamos desde que sufrió un derrame cerebral hace 3 años. Desde entonces, permanecía en silencio en la mayoría de las reuniones familiares, con la mirada nublada por la edad, mientras Eunice asumía el papel de portavoz, interrumpiendo cualquier intento de comunicación directa con él. «¿Celebración?», fruncí el ceño. «Es su cumpleaños, señor Antonio. Eunice me dijo que sería hoy, a las 3. En ese momento, mi celular vibró en mi bolsillo. Al revisarlo, vi que era una videollamada de Rogelio. Respondí de inmediato, aliviada por la posibilidad de esclarecer la confusión. La imagen tardó en estabilizarse y cuando lo hizo, me encontré con el rostro bronceado de mi esposo. Detrás de él se extendía una playa paradisíaca con palmeras y arena blanca. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue la presencia de Eunice a su lado, luciendo un enorme sombrero y gafas de sol. «Hola, querida», dijo Rogelio con un entusiasmo que me pareció extraño. Mi respiración se aceleró. Miré la pantalla, aturdida. «¿Dónde están?», pregunté, mi voz saliendo más tensa de lo que esperaba. Eunice sonrió con una satisfacción perversa. «En Hawái», respondió Rogelio, girando la cámara para mostrar la playa detrás de él. «¿No es increíble?». «Hawái». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Cómo así? ¿Con qué dinero? ¿Y por qué no me avisaron?». Eunice dejó escapar una risita, inclinándose un poco más hacia la pantalla. «Con tu dinero, querida». La realidad me golpeó con fuerza. «¿Qué? La cuenta conjunta que tienes con Rogelio».
Eunice explicó con una naturalidad escalofriante. Él sacó lo suficiente para este merecido viaje. El mundo pareció tambalearse a mi alrededor. Dime que esto es una broma. No es una broma, Carolina. Rogelio respondió, su tono cambiando drásticamente. Ya no sonaba juguetón, sino condescendiente. Estamos aquí disfrutando mientras tú cuidas de mi padre. Las palabras se clavaron en mi pecho como puñales. ¿Por qué? Porque te lo mereces, Carolina, intervino Eunice con una dulzura venenosa. Nuestro regalo para ti, una oportunidad de ser útil por fin. Después de todo, has vivido a costa de mi hijo durante 5 años. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no eran de tristeza, eran de ira. ¿Tú aceptaste esto, Rogelio? Esperaba, aún ingenuamente, que él reaccionara, que mostrara algún indicio de vergüenza, pero en su rostro solo había burla. Fue mi idea, de hecho. Sonrió, un gesto cruel que jamás había visto en él. Mamá se merecía unas vacaciones después de cuidar a mi padre tanto tiempo. Y tú siempre quisiste ser parte de la familia, ¿no? Ahora tienes la oportunidad. Un latido feroz resonó en mis sienes. Usaron mi dinero para viajar y me dejaron aquí para que lo cuides bien. Eunice interrumpió, cortante. No queremos volver y encontrar problemas. Las instrucciones de sus medicamentos están en la gaveta de la mesita de noche. Ah, y usa pañales por la noche. Sonrió como si me estuviera dando una buena noticia. Buena suerte. Y con eso, la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla en negro, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi dinero, mi confianza, mi matrimonio, todo destruido en una videollamada de 3 minutos. Carolina. La voz de Antonio me sacó de mi aturdimiento. Lo miré, casi olvidando su presencia en la habitación. Sus ojos, que siempre parecían distantes y apagados, ahora estaban más nítidos que nunca. Lo siento, dijo con una firmeza inusual. Lo siento mucho. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Voy a solucionar esto. Y fue entonces cuando ocurrió. Antonio se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en los reposabrazos de la silla y con un movimiento fluido que contradecía completamente su supuesta condición, se puso de pie. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, observando cómo Antonio se enderezaba con total facilidad. Él, quien supuestamente había estado paralizado los últimos 3 años, ahora se mantenía de pie con una estabilidad impecable. ¿Usted puede caminar?, balbuceé, incapaz de creer lo que estaba viendo. Antonio sonrió, no con burla, sino con una satisfacción tranquila. Hace 3 años que camino perfectamente, Carolina. Sentí que mi mente se quebraba por segunda vez en menos de 10 minutos. ¿Cómo? ¿Por qué? Antonio se giró lentamente, caminando hacia la ventana con la seguridad de alguien que nunca había perdido la movilidad. Porque tenía que esperar el momento adecuado. Mis piernas temblaron y me dejé caer en la silla más cercana, incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿Esperar el momento adecuado para qué? Antonio se giró para mirarme. En su rostro, por primera vez, vi algo más que resignación o fatiga. Vi determinación. Para hacer justicia. Se acercó, sus pasos silenciosos pero cargados de significado. Dime, Carolina, ¿alguna vez te has preguntado por qué soportaste a Eunice todos estos años? Abrí la boca, pero no tenía respuesta. Antonio se inclinó levemente, su expresión más afilada que nunca. Porque ella te hizo creer que no tenías otra opción. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ven conmigo, dijo señalando la puerta. Tenemos mucho de qué hablar, y creo que ambos tenemos cuentas que saldar con esos dos. Lo seguí, todavía en estado de shock, sin poder apartar los ojos de su figura ahora enérgica, fuerte. La casa, antes un espacio cargado de tensión y mentiras, se sentía diferente ahora, como si, con cada paso que dábamos, las sombras de la manipulación de Eunice y Rogelio se disiparan poco a poco.
Nos sentamos en la sala y Antonio se dirigió a la cocina. ¿Cómo tomas tu café?, preguntó casualmente, como si nada fuera extraño. Con un poco de leche, respondí automáticamente. Él asintió y preparó 2 tazas con movimientos precisos, sin un solo rastro de torpeza o fragilidad. Cuando volvió a sentarse frente a mí, el vapor del café flotaba entre nosotros, pero la tensión en el aire era aún más densa. «Imagino que tienes preguntas», dijo dándole un sorbo a su café negro. Solté una risa sin humor. 1.000.000 de ellas. Antonio dejó la taza sobre la mesa. «Entonces, empecemos con la más importante». Le sostuve la mirada. «¿Por qué fingir ser paralítico por 3 años?» Él inspiró profundamente antes de responder. «Hace 3 años descubrí que Eunice tenía una aventura con nuestro contador». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿Qué? Así como lo oyes». La confronté y le dije que me divorciaría, que la dejaría sin nada. Sus ojos se endurecieron. Al día siguiente sufrí un derrame cerebral. Un vacío helado se expandió en mi pecho. «No», susurré ya intuyendo la verdad. Antonio sonrió con amargura. «Sí, Eunice manipuló todo. Convenció a los médicos de que mi movilidad estaba comprometida. Y cuando me di cuenta de la trampa en la que me habían metido, supe que no podía reaccionar impulsivamente. Necesitaba entender su plan antes de hacer mi jugada, así que fingí. Un nudo se formó en mi garganta. «¿Me está diciendo que pasó 3 años actuando?» «Exactamente». Tragué saliva sintiéndome mareada. «¿Y cómo es que nadie se dio cuenta?» Antonio soltó una carcajada seca. «Cuando las personas creen que eres inútil, no prestan atención a los detalles». Recordé cada vez que Eunice controlaba las visitas, cada vez que impedía que alguien interactuara demasiado con él. Y Rogelio. El rostro de Antonio se ensombreció. «Mi hijo siempre fue débil. Creció bajo el dominio de su madre y nunca tuvo la valentía de enfrentarse a ella. ¿Él sabía que usted podía caminar?» Antonio asintió lentamente. «Lo descubrió hace 2 años, pero cuando llegó el momento de elegir, prefirió la seguridad del dinero y del control que Eunice le prometía, en lugar de hacer lo correcto». Las lágrimas ardían en mis ojos. No por Rogelio. Ya comenzaba a comprender que el hombre con el que me casé nunca había existido realmente, sino por la magnitud de la manipulación en la que había vivido. «¿Por qué me está contando esto ahora?» Antonio me sostuvo la mirada con una intensidad que me obligó a escuchar cada palabra que dijo a continuación. «Porque tú eres la primera persona genuina que ha entrado en esta casa en años». Inspiró profundamente. «Y porque estoy cansado de ver cómo Eunice y Rogelio destruyen a personas decentes». El silencio que siguió fue abrumador, hasta que él lo rompió con una frase que cambiaría todo. «Eunice sabe sobre tu herencia». Mi cuerpo entero se tensó. «¿Qué?» «Rogelio revisó tus documentos. Encontró los papeles del testamento de tu abuela y se los mostró a Eunice. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer». «¿Cómo lo sabe?» Antonio sonrió de lado. «Porque nadie se preocupa por ocultar secretos de alguien que creen incapaz de entenderlos». Me llevé las manos a la cara, sintiendo una ira incontrolable quemar en mi interior. ¿Qué planean hacer? La humillación que te hicieron hoy fue solo el primer paso. Cuando regresen, Rogelio te sugerirá vender la casa que heredaste para que compren una propiedad juntos. Después, encontrará la forma de transferir todo a su nombre. La visión de la casa en la playa que mi abuela me dejó, el lugar de mis mejores recuerdos de infancia, bajo las garras de Rogelio y Eunice, era intolerable. ¿Cómo podemos evitarlo? Antonio se inclinó hacia adelante y por primera vez en años vi un destello de fuego en su mirada. Nos dieron 2 semanas sin supervisión. Un brillo conspirador se reflejaba en sus ojos. Y eso es más que suficiente para prepararles una bienvenida que jamás olvidarán. Me quedé en silencio por un largo instante. Entonces sentí una transformación en mi interior. La Carolina sumisa, la que había llegado a esta casa con miedo,
de lo que dirían de ella, estaba desapareciendo. En su lugar, emergía una mujer dispuesta a pelear. ¿Cuál es el plan?, pregunté, con una determinación nueva en mi voz. Antonio sonrió, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo parecido a felicidad en su rostro. Primero, aseguramos tu dinero. Luego, empezamos a preparar la trampa. Extendí mi mano. Antonio la estrechó firmemente. Que comience el juego. Los primeros 3 días los dedicamos a organizarnos. Siguiendo las instrucciones de Antonio, transferí lo que quedaba de mis ahorros a una nueva cuenta, a la que Rogelio no tenía acceso. También contacté a un abogado recomendado por mi suegro para iniciar consultas sobre un posible divorcio y revisar las implicaciones legales de lo que mi esposo había hecho. Durante ese tiempo, descubrí un lado de Antonio que jamás había imaginado. Lejos del anciano frágil que Eunice retrataba, era un hombre astuto, con un intelecto afilado y un sentido del humor sarcástico que, sorprendentemente, me hacía reír incluso en los momentos más tensos. A cada comida compartida, a cada conversación nocturna, nuestra alianza se fortalecía. Eunice nunca permitía que habláramos demasiado. Comenté una noche mientras cenábamos una pasta que había preparado. Siempre encontraba la forma de interrumpir o cambiar de tema. Antonio sonrió con sorna. Por supuesto, sabía que si nos conocíamos de verdad, descubriríamos cuánto tenemos en común, especialmente nuestro desprecio por ella. Bromeé y él soltó una carcajada seca. Exactamente. Por un momento, un destello de nostalgia pasó por su rostro. ¿Cómo terminó casándose con alguien así? Antonio suspiró, dejando el tenedor sobre la mesa. Eunice no siempre fue así, o quizás siempre lo fue, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Su mirada se perdió en el pasado. Éramos jóvenes. Ella era hermosa, ambiciosa, llena de planes. Yo estaba construyendo mi empresa y necesitaba a alguien que compartiera mis aspiraciones. Su expresión se endureció. Pero después del nacimiento de Rogelio, todo cambió. Pequeñas manipulaciones se convirtieron en grandes controles. Para cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en una red que yo mismo ayudé a tejer. Bebió un sorbo de vino, observándome con seriedad. No cometas el mismo error, Carolina. No desperdicies tu vida por miedo al conflicto. Mis dedos se tensaron sobre la copa. No pensaba hacerlo. En el 4.º día comenzamos a ejecutar nuestro plan. Antonio me dio acceso a su despacho privado, una habitación en el 2.º piso a la que Eunice no tenía acceso. Allí dentro encontré computadoras, documentos meticulosamente organizados y un enorme tablero con anotaciones precisas. «Tenías todo preparado», murmuré, admirada por su nivel de detalle. «La clave de cualquier golpe exitoso es la planificación», respondió, mostrándome una serie de carpetas clasificadas por colores. El problema era que, sin aliados, mi plan tenía demasiadas fallas. Lo miré con cautela. «¿Cómo sabes que puedes confiar en mí?». Antonio señaló una carpeta roja en el estante. «Te investigué también, Carolina». Mi pulso se aceleró. «Sé sobre tu trabajo voluntario en la universidad. Sé cómo cuidaste de tu abuela en sus últimos años. Sé cómo administras tus finanzas con responsabilidad». Sus ojos brillaban con una extraña satisfacción. «Eres exactamente quien esperaba que fueras cuando Rogelio te trajo por primera vez a esta casa. Íntegra, inteligente y, lo más importante, leal a quienes lo merecen». Me quedé sin palabras. Durante 5 años, Antonio apenas me había dirigido unas frases educadas, siempre bajo la atenta vigilancia de Eunice. «¿Por qué no intentaste advertirme antes?». Antonio se apoyó en su escritorio. «Lo hice, a mi manera». «¿Cuándo?». «¿Recuerdas aquella Navidad hace 3 años, cuando insinué que no pusieras tu nombre en la hipoteca de la casa que Rogelio quería comprar?». Mi mente retrocedió. Vagué entre recuerdos hasta que lo vi con claridad. Antonio
Había hecho un comentario aparentemente casual sobre inversiones inmobiliarias, sugiriendo que no era conveniente que un solo cónyuge tuviera acceso a los bienes en una relación desequilibrada. Eunice había intervenido de inmediato, asegurando que Antonio estaba confundido por los medicamentos, pero sin saber por qué, sus palabras me hicieron dudar lo suficiente como para no firmar los papeles. «Ese consejo me salvó de una deuda enorme», murmuré. Antonio sonrió, satisfecho. «Exactamente. Hice lo que pude con las pocas oportunidades que tenía. Pero Eunice vigila todo, controla todo». Su mirada se volvió fría. Transformó a Rogelio en una extensión de sí misma, manipulable y sobre todo ambicioso. Suspiré, observando la carpeta en mis manos. «¿Qué más has descubierto sobre ellos?» Antonio se acercó a una estantería y sacó una carpeta gruesa. «Aquí tienes todo sobre sus finanzas, sus esquemas, sus secretos». Me entregó la carpeta y supe que sostenía algo poderoso en mis manos. He estado recolectando información durante años, esperando el momento adecuado. Lo miré, comprendiendo la magnitud de su paciencia. «¿Planeabas usar esto para vengarte?» Antonio negó con la cabeza. «Planeaba usarlo para protegerme». Tomó asiento con calma. «Pero ahora creo que es momento de hacer una limpieza completa en esta familia». Cerré la carpeta con firmeza. «Estoy dentro». Antonio sonrió con satisfacción. «Bien, entonces, empecemos». Los siguientes días pasaron entre planificación y preparación. Con la ayuda de algunos contactos de Antonio, instalamos cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la casa, asegurándonos de que tendríamos evidencia de todo lo que sucedería cuando Rogelio y Eunice regresaran. También reunimos todos los documentos legales necesarios, poderes, transferencias de bienes, contratos. Cada detalle estaba medido. «El factor sorpresa será nuestra mayor ventaja», me explicó Antonio mientras revisábamos los últimos detalles. «Ellos esperan encontrarte agotada y sumisa, y a mí, inválido». Se inclinó hacia adelante, con una chispa de emoción en los ojos. «El shock les hará cometer errores. La víspera de su regreso, la casa estaba impecable. A propósito, la mantuvimos ordenada para que pareciera que me había esforzado al máximo en mantener todo bajo control durante su ausencia». Nos sentamos en la terraza trasera, compartiendo una copa de vino mientras el sol se ponía. «Mañana todo cambia», murmuró Antonio, levantando su copa en un brindis silencioso. «Para mejor», respondí, alzando la mía. Él sonrió. «Para mejor». Hubo un silencio largo entre nosotros, un silencio cómodo. Entonces, Antonio rompió el momento con una confesión inesperada. «No importa lo que pase, Carolina». Giró la copa en sus manos, con una expresión que nunca le había visto antes. «Estos días me han dado algo que no tenía hace años». Me miró con sinceridad. «Esperanza». Tragué con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Yo no supe qué decir, solo que, de alguna forma, también me sentía diferente. «Gracias por recordarme que todavía hay personas decentes en esta familia», dije, finalmente. Antonio sonrió, alzando su copa una última vez. Brindamos en silencio, mientras el sol desaparecía en el horizonte, marcando el fin de una era y el inicio de otra. Una en la que ya no seríamos las víctimas, sino los arquitectos del destino. El taxi se detuvo frente a la casa a las 2 en punto de la tarde. Desde el cuarto de Antonio, donde nos habíamos posicionado estratégicamente, observé a Eunice y Rogelio descender del vehículo con aire despreocupado. Parecían haber salido de una postal de vacaciones, bronceados, sonrientes y con maletas de diseñador que seguramente habían comprado con mi dinero. Antonio, a mi lado, soltó un leve susurro. «Es el momento». Respiré hondo y asentí. Con un último ajuste a la cámara oculta en la cómoda, nos preparamos para el espectáculo. Desde la ventana, vi cómo Rogelio estiraba los brazos y se giraba hacia su madre con una sonrisa de satisfacción.
Nada como volver a casa después de unas buenas vacaciones. No tienes idea, Eunice respondió con su risa afilada. Y ahora, querida, es hora de reanudar el control. Las palabras hicieron que mis nudillos se tensaran en un puño. Escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. «Carolina, ¿dónde estás?», llamó Eunice con su tono canturreante. «Te trajimos recuerdos». Intercambié una última mirada con Antonio. «Es hora del show», murmuré. Salí del cuarto fingiendo estar exhausta y sobrecargada, arrastrando los pies con una expresión de aparente fatiga. Los encontré en la sala de estar. Rogelio llevaba una camisa floreada abierta sobre una camiseta blanca, gafas de sol empujadas sobre la cabeza. Eunice, con un vestido ligero de estampado tropical y un collar de conchas en el cuello, irradiaba falsa simpatía. Ambos se veían demasiado felices. «Carolina, querida». Eunice se acercó con los brazos extendidos para abrazarme, pero me quedé firme en mi lugar, obligándola a bajar los brazos con incomodidad. «Vaya, pareces agotada». «Ha sido difícil», respondí secamente. «Tuve que hacerme cargo de todo. Apenas he dormido». «Bueno, siempre dijiste que querías ayudar más a la familia, ¿no?», intervino Rogelio con una sonrisa burlona. «Considera esto una oportunidad para fortalecer el vínculo con papá». Mordí el interior de mi mejilla para no estallar. «No aún. Tu padre está en su cuarto», dije mirándolos con frialdad. «Creo que les ha echado de menos». Me giré hacia la cocina con aparente indiferencia. «Voy a preparar café». Tal como habíamos planeado, Eunice tomó el anzuelo. «No te preocupes, querida, yo me encargo. Tú necesitas descansar». Claro, su prioridad era quitarme de en medio lo más rápido posible. Me obligué a sonreír con alivio fingido. «Gracias, Eunice». Con pasos lentos, subí las escaleras y entré en el cuarto de Rogelio y mío, cerrando la puerta tras de mí. Saqué el celular y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Era momento de verlos en acción. La imagen de la cocina apareció en mi pantalla. Eunice revolvía el café con una expresión relajada mientras hablaba con Rogelio en voz baja. «Se ve más acabada de lo que pensé», comentó en tono casual. «Eso es perfecto», respondió Rogelio mientras descorchaba una botella de vino. «Podemos convencerla de quedarse unos días más aquí mientras yo manejo la transferencia de fondos». Mis músculos se tensaron. «¿Conseguiste la firma?», preguntó Eunice. «Todavía no, pero ya lo tengo todo planeado». Tomó un sorbo de vino con arrogancia. «Voy a decirle que necesitamos renovar el seguro del auto. Se lo pondré entre otros papeles. Nunca lee nada antes de firmar». Mi sangre hirvió. Apreté los dientes y seguí observando. Rogelio abandonó la cocina y se dirigió al cuarto de Antonio, cargando su copa de vino con total despreocupación. Cuando entró, su tono fue insultantemente desinteresado. «Hola, papá. ¿Cómo estás?». Antonio, en su mejor papel de anciano frágil, balbuceó sonidos incomprensibles y giró la cabeza con una expresión perdida. «Carolina te cuidó bien, ¿cierto?», preguntó Rogelio con aburrimiento, revisando su teléfono mientras hablaba. Antonio asintió con lentitud. «Genial», dijo Rogelio, sin siquiera mirarlo. «Voy a ver si convenzo a Carolina de quedarse un poco más. Mamá está cansada de la gran responsabilidad de cuidarte». Le dio unas palmaditas en el hombro sin mirarlo y salió del cuarto. Antonio entrecerró los ojos. Su máscara de fragilidad se deslizó por un segundo. El momento estaba cerca. Esa noche, durante la cena, Eunice decidió soltar su primera trampa. «Oh, Carolina, casi lo olvido», dijo, empujando una pequeña bolsa hacia mí. «Un souvenir de Hawái para ti». Dentro de la bolsa encontré un llavero barato con la inscripción Hawái y una camiseta con la frase «Alguien fue a Hawái y todo lo que me trajo fue esta camiseta». Fue tan obvio que casi solté una carcajada. «¡Qué apropiado!», dije con voz neutra. «Por cierto, amor», intervino Rogelio, sacando un fajo de papeles de su bolsillo. «Necesitamos renovar el seguro del auto». Me tendió los documentos y un bolígrafo.
Solo firma aquí. Miré los papeles y luego a él. Sabíamos que no era un contrato de seguro. Voy a leerlo antes, anuncié con frialdad. Eunice y Rogelio intercambiaron miradas tensas. No hace falta, amor, dijo él con una sonrisa tensa. Es burocracia, nada más. Insisto, repliqué, desdoblando las hojas. Hice una pausa dramática mientras fingía leer con atención. Entonces, guardé los papeles en mi bolsillo. Mañana los revisaré con calma. Hoy estoy cansada. El desconcierto en el rostro de Rogelio fue exquisito. Pero, mañana, querido, le corté levantándome de la mesa. Me voy a dormir. Y con eso, dejé que la desesperación empezara a hacer su trabajo. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Sabíamos que Eunice intentaría acceder al despacho de Antonio, así que la observé a través de las cámaras. Exactamente como esperábamos, intentó abrir la puerta, pero la nueva cerradura la detuvo. ¿Qué demonios? Giró la manija repetidamente. Fracasó. Su siguiente movimiento fue entrar en el cuarto de Antonio. «¡Antonio!», llamó sacudiéndolo. «¿Dónde está la llave?». Antonio, en su mejor actuación, emitió un murmullo y apuntó débilmente hacia la mesita de noche. Eunice revolvió los cajones, pero no encontró nada útil. «Esto no me gusta», murmuró con pánico. Salió apresurada del cuarto, sacó su teléfono y marcó un número. «Rogelio, vuelve de inmediato». Hizo una pausa. «Alguien ha estado en el despacho». Esperé un par de segundos, disfrutando de su desesperación, y envié el mensaje de activación al abogado. La trampa había sido activada. La campana de la puerta sonó a las 11 de la mañana. Desde la sala vi la expresión de alivio momentáneo en el rostro de Eunice. Pensaba que era Rogelio, pero cuando abrió la puerta y se encontró con 3 personas vestidas de traje formal, su rostro perdió todo color. El abogado, un hombre de cabello canoso y mirada severa, habló primero. «Señora Eunice Martins». «Sí, ¿quiénes son ustedes?», preguntó ella con recelo. «Mi nombre es doctor Paulo Méndez, abogado. Estos son la doctora Elena Vieira, neuróloga, y el señor Juan Peixoto, oficial de justicia. Estamos aquí por solicitud del señor Antonio Martins para realizar una evaluación médica independiente y para la entrega formal de documentos legales». El rostro de Eunice se desfiguró de pánico. «¿Ma qué? Eso es imposible. Mi marido no está en condiciones de solicitar nada». La neuróloga dio un paso adelante con profesionalismo impecable. «Precisamente estamos aquí para verificar eso, señora. Esto es un atropello. No permitiré una invasión en mi casa». El oficial de justicia le entregó un sobre con sello oficial. «Señora, tenemos una orden judicial. Su negativa solo complicaría su situación legal». Fue entonces cuando escuchamos la voz de Antonio desde la escalera. «Querida», dijo con calma mortal, «feliz aniversario de bodas». Eunice se giró rápidamente, con el rostro desencajado, pero nada la preparó para lo que vio. Antonio bajaba las escaleras lentamente, con paso firme, sin silla de ruedas, sin ayuda, sin esfuerzo. Eunice retrocedió 2 pasos. «Tú», balbuceó, «tú no puedes caminar». Antonio sonrió con frialdad. «Puedo hacerlo perfectamente desde hace 3 años». El abogado se giró hacia Antonio con una expresión sorprendida pero controlada. «Señor Martins, ¿quiere confirmar formalmente que ha sido víctima de un diagnóstico falsificado?» Antonio asintió. «Así es. He fingido mi parálisis para poder recopilar pruebas». Eunice se tambaleó, sin saber si gritar, correr o desmayarse. «Eso es mentira», espetó finalmente. «Antonio, no puedes hacerme esto». Él se acercó hasta quedar frente a ella. «¿Hacerte esto?», soltó una risa seca. «No, Eunice. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste». La sala quedó en silencio absoluto. El abogado abrió su maletín con meticulosidad. «Señora Martins, a la luz de estas nuevas pruebas, además de la evaluación médica que se realizará hoy, procederemos con la revocación de su administración sobre los bienes del señor Antonio Martins.
Eunice parpadeó sin entender. ¿Qué? El oficial de justicia sacó un segundo sobre y lo depositó sobre la mesa. Señora, también le notificamos formalmente que el proceso de divorcio ha sido iniciado. Un grito de furia salió de su garganta. Esto no puede estar pasando. Pero su rabia apenas estaba comenzando, porque en ese momento la puerta principal se abrió abruptamente y Rogelio entró. Rogelio se detuvo en seco al ver la escena. Miró a los desconocidos, al oficial de justicia, a su madre en estado de shock y finalmente a su padre de pie, mirándolo con expresión imperturbable. Soltó la maleta que llevaba en la mano. ¿Qué? Antonio le sonrió con frialdad. Hola, hijo. ¿Disfrutaste de Hawái? Los ojos de Rogelio se abrieron como platos. Tú. Eunice se lanzó sobre él histérica. Nos tendieron una trampa, Rogelio. Tu padre ha estado fingiendo todo este tiempo. La confusión de Rogelio se convirtió en pánico real. Pero... El abogado intervino con una sonrisa profesional. Señor Rogelio Martins, también tengo documentos para usted. Le tendió un sobre. Se trata de la acción de divorcio presentada por su esposa, Carolina Martins. Rogelio parpadeó, aturdido. Luego giró la cabeza lentamente para mirarme. Por primera vez en toda nuestra relación, vi algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. Carolina. Su voz tembló. Mantuve la calma. Ya no soy tu esposa, Rogelio. Soy tu sentencia. Él negó con la cabeza, atónito. No, esto no puede estar pasando. Fue solo un error. El oficial de justicia se acercó. Señor Martins, además del divorcio, su esposa lo está acusando de apropiación indebida de fondos. Y considerando que se usó su cuenta conjunta sin su consentimiento, esto podría derivar en cargos penales. Eunice se congeló. ¿Qué? El abogado intervino. Además, con las pruebas obtenidas en estos días, queda documentado que hubo un intento de fraude patrimonial contra la señora Carolina Martins. Antonio miró a su hijo con expresión severa. Intentaste quitarle la casa de su abuela. Rogelio blanqueó el rostro. Sabemos todo. Lo corté. Revisaste mis documentos, descubriste mi herencia y la compartiste con tu madre. Eunice sintió el golpe y se giró a su hijo con una expresión de furia asesina. ¿Tú qué hiciste? Por primera vez, Rogelio sintió miedo de ella. Mamá, cálmate. Antonio sonrió. Es curioso cómo las ratas se atacan entre sí cuando el barco se hunde. Rogelio se agarró la cabeza con ambas manos. Esto no puede estar pasando. Lo está, le respondí con voz firme. Bienvenido a la realidad. Las siguientes horas fueron un torbellino. El abogado presentó las pruebas recolectadas, el oficial de justicia dio por iniciados los procesos legales y la neuróloga certificó la movilidad perfecta de Antonio, destruyendo cualquier intento de Eunice de seguir con su engaño. Cuando todo terminó, Antonio se acercó a Rogelio y Eunice, mirándolos con neutralidad absoluta. ¡Se acabó! Eunice negó con la cabeza frenéticamente. «No puedes hacerme esto». Antonio no mostró emoción alguna. «Lo hice». Se giró hacia el oficial de justicia. «Por favor, acompáñelos fuera de mi casa». Eunice intentó gritar, pelear, resistirse, pero ya había perdido. Rogelio, en cambio, no dijo nada. Solo nos miró a Antonio y a mí, como si realmente acabara de darse cuenta de quiénes éramos en realidad. Cuando salieron por la puerta, no sentí ninguna tristeza, solo alivio. Esa noche, Antonio y yo nos sentamos en la terraza, con otra botella de vino. Observamos las estrellas en silencio, disfrutando de algo que no habíamos sentido en años: paz. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté finalmente. Antonio giró su copa lentamente. «Ahora vivimos, Carolina». Me reí suavemente. Me gusta cómo suena eso. Brindamos en silencio. Y cuando Eunice y Rogelio desaparecieron de nuestras vidas para siempre, entendí que mi historia no terminaba aquí, solo estaba comenzando.